Hola chicos y chicas, en este video tutorial vamos a exponer las principales causas del nacimiento de la teoría de la relatividad. En la segunda mitad del siglo XIX, Maxwell unifica la teoría eléctrica y magnética en un conjunto de ecuaciones denominadas ecuaciones de Maxwell, que no son más que las leyes experimentales del campo eléctrico y magnético, generalizadas a cualquier medio, como puede ser el teorema de Gauss o la ley de Ampère. Las ecuaciones de Maxwell conducen a ecuaciones de onda para el campo magnético y eléctrico. La principal característica de estas ondas resulta ser que en el vacío la velocidad coincidía con la velocidad de la luz, pero además su velocidad era independiente del sistema de referencia escogido. En su momento no se comprendían las implicaciones de estos resultados. De hecho, las únicas ondas que se conocían eran las ondas materiales. Por ello, se pensó que la luz necesitaba de un medio material para propagarse, denominado éter, y que éste llenaba todo el universo, permaneciendo inmóvil. Los científicos de la época empezaron a diseñar experimentos para poder detectar el éter. El experimento más famoso fue el de los americanos Michelson y Morley, los cuales comenzaron a medir la velocidad de la luz en diferentes direcciones, unas veces paralelas al ecuador, otras en diferentes estaciones del año, para tratar de observar el arrastre del éter en el espacio. Llegaron a la conclusión de que la velocidad de la luz era independiente del sistema de referencia escogido. Esto, desde el punto de vista clásico, es un problema, porque la luz no cumple el principio de relatividad de Galileo. Por ejemplo, supongamos un observador que va corriendo con una linterna encendida. Si él mide la velocidad de la luz, medirá c, pero al mismo tiempo, un observador en reposo, si mide la velocidad de la luz, también medirá c, es decir, la velocidad de la luz es constante para ambos observadores. Esto implica que el espacio y el tiempo ya no son absolutos, o dicho de otra forma, para que la velocidad de la luz sea constante para cualquier observador, el incremento de espacio entre el incremento de tiempo de cada observador debe ser diferente para que siempre, al hacer la división, obtengamos el valor de c. Tras el fracaso en la búsqueda del éter, Albert Einstein, un joven licenciado que trabajaba en una oficina de patentes en Suiza, en vez de negar la posibilidad de que la velocidad de la luz fuese constante, asumió el reto de renovar las leyes de la mecánica clásica. Estas leyes debían de ser compatibles con la mecánica newtoniana bajo determinadas condiciones, e incorporar el hecho de que la velocidad de la luz fuese constante. En 1905 publicó su teoría especial de la relatividad, donde recogía que el tiempo y las longitudes no son medidas absolutas, sino que dependen del observador. Esta teoría fue desarrollada bajo dos principios o postulados que tomó como verdaderos. El primer postulado indica que las leyes de la física deben ser las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, mientras que el segundo postulado asume que la velocidad de la luz es una constante universal que no depende del observador o sistema de referencia escogido. Este último postulado es contrario a las transformaciones de Galileo. Esto hace necesario modificar los conceptos de espacio y tiempo. A continuación veremos, mediante experimentos mentales, cómo afecta la constancia de la velocidad de la luz al tiempo y al espacio. Einstein, para poner de manifiesto la relatividad del tiempo, supuso un reloj de luz, donde la unidad de tiempo se mide como el intervalo de tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia d y reflejarse en un espejo y volver al observador. Para un observador, con los espejos en reposo, como se observa en la figura de la izquierda, el producto de la velocidad por el tiempo es igual a 2 veces
la distancia que hay entre los espejos, por lo que la unidad de tiempo será igual a 2 veces la longitud entre los espejos dividido por la velocidad de la luz. De la misma forma, para un observador en movimiento, si nos fijamos en la figura de la derecha, el reloj está en movimiento y el rayo de luz no seguirá una trayectoria recta, sino que se moverá en diagonal, por lo que el rayo de luz habrá recorrido más distancia, y como la velocidad de la luz es la misma, el tiempo se dilatará. Resumiendo, el reloj de un observador en movimiento se mueve más lentamente que el reloj de un observador en reposo. Que el tiempo sea relativo también implica que dos sucesos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro observador. Bien, ahora vamos a hablar de la relatividad del espacio. Para ilustrar la relatividad del espacio, supongamos que deseamos medir la longitud de un tren en movimiento, como se observa en la figura. El tren en reposo tendrá una longitud propia que llamaremos L sub 0, y será la longitud que pueda medirse con el tren en reposo o la misma que mide alguien que esté dentro del tren, porque el tren está en reposo respecto a la persona que va dentro del tren. Si deseamos medir la longitud del tren en movimiento, necesitaremos algún dispositivo que nos lo permita. Para ello, supongo una persona en la que el andén activa un rayo de luz cuando la parte delantera llega a un punto determinado. Dicho rayo se refleja en un espejo en la parte trasera del tren. Conocido el tiempo que tarda el rayo en regresar, permitirá conocer la longitud del tren según el observador del andén. Como el tren se acerca a la persona que está en el andén, desde que sale el rayo hasta que llega a la parte trasera del tren pasa un intervalo de tiempo que hace que la parte trasera del tren esté más cerca del observador en reposo, por lo que éste medirá una longitud inferior a la que tendría el tren si se encuentra en reposo. Lo curioso de este experimento es que si un observador que va en el tren en movimiento realiza el mismo procedimiento, esto es, utiliza un rayo de luz para medir la longitud del tren, este último medirá la longitud propia, L sub 0. Esto es debido a que para él el rayo de luz recorre la distancia propia del tren y el tiempo pasa más despacio. Estos resultados permiten afirmar que en un sistema en reposo las longitudes de un fenómeno que ocurre en el movimiento se acortan en la dirección del movimiento. Por el contrario, en un sistema en movimiento, las longitudes de un fenómeno que ocurre en reposo con respecto a dicho sistema de referencia se alargan. El ejemplo utilizado para medir la longitud del tren no es del todo correcta porque se debía de utilizar la medida en el mismo instante en la parte delantera y trasera, pero para hacernos una idea está bien. Bueno, ya con esto es todo. Hasta luego, chicos, chicas.